Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar acerca de literatura estadounidense. Y la razón por la que quiero hablar acerca de esta autora y de este texto en particular es que una de mis alumnas de la clase de cine español que he dado recientemente en la universidad utilizó este texto para compararlo, para hacer un ejercicio comparativo como ensayo final de la clase con una de las películas que vimos durante el semestre, y esto me ha llevado a releer este texto, que es un texto que había leído pues hace muchos años durante la carrera de filología inglesa. Es un texto que de hecho se suele leer aquí en los Estados Unidos en clases de literatura estadounidense, a veces en los high schools o en los institutos, pero más comúnmente en las universidades. Me refiero a The Yellow Wallpaper, o el papel de pared amarillo, de la escritora estadounidense Charlotte Perkins Gilman, que es un texto que se ha traducido al español y que ustedes pueden encontrar en español, creo, sin mayores problemas. Yo lo he leído en el inglés original, pero en este caso no en formato vegetal, sino en formato electrónico con mi Kindle, porque realmente una de las razones, quizá la más importante razón para tener uno de estos libros electrónicos, es la posibilidad de bajar gratis y de forma legal ciertos textos clásicos, algunos de los cuales no es el caso de Yellow Wallpaper, algunos de los cuales no se pueden encontrar, de hecho, en formato vegetal. En todo caso, fue gracias a este libro electrónico como tuve la oportunidad de leer en esta ocasión este texto de Charlotte Perkins Gilman, que es The Yellow Wallpaper, y que es un relato breve. La verdad es que muy breve. El más conocido de Perkins Gilman, publicado por primera vez en el New England Magazine, una de las muchas revistas que a finales de los años de 1890, finales del siglo XIX, existían aquí en los Estados Unidos, y se publicó en el año 1892. Es importante este texto por ser uno de los textos, una de las obras que denuncian la situación de escasa agencia de las mujeres en las postrimerías del siglo XIX, así como también denuncia la actitud que en general se tenía o se demostraba en la época en todo lo referente a la salud mental femenina, que era tratada en general con escaso rigor y con escasa seriedad, con un problema psíquico que podía curarse con el reposo y con la falta de actividad. Y Perkins Gilman era totalmente contraria a esta visión, como lo eran algunos médicos, y sobre todo algunas de las pocas médicas en la época. Charlotte Perkins Gilman nació en Hartford, en el estado de Connecticut, en el año 1860, y fue una escritora polémica por varias razones. Por un lado, por su visión poco convencional en la época sobre el matrimonio, sobre la relación entre hombres y mujeres, entre esposo y esposa, por su visión sobre los derechos de las mujeres, sobre la opresión médica a la que estaban sometidas, y
también fue controvertida, o por lo menos lo podemos ver con total claridad desde nuestra óptica presente, debido a cuestiones raciales, porque llegó a escribir a principios del siglo XX, en la primera década del siglo XX, un artículo en el que abogaba por la reinstauración de la esclavitud en los Estados Unidos de América. Está claro que hay una contradicción grandísima en el caso de Charlotte Perkins Gilman, porque es una escritora que es capaz de reconocer y denunciar la opresión a la que estaban sometidas las mujeres. Se centra, por supuesto, más en las de clase alta que otra cosa, pero no es capaz de comprender o de reconocer, más bien al contrario, la opresión a la que estaban sometidos los afroamericanos en esos momentos de la historia de los Estados Unidos. Entonces, bueno, es posible ser feminista o protofeminista y al mismo tiempo ser racista también. Esto es, o este es el caso de Charlotte Perkins Gilman, que escribe este artículo, del que no voy a hablar aquí porque de lo que se trata es de hablar de The Yellow Wallpaper, pero como vemos es una escritora polémica y una escritora también en la que se operan claras contradicciones en el plano social, en el plano político y también en este caso en el plano racial. Centrándonos ya en The Yellow Wallpaper, el papel de pared amarillo, hay que decir que refleja algunos aspectos de la vida personal de la autora, porque ella también sufrió la depresión posparto y también se la trató de la manera en que se trata a la protagonista de este relato, obligándola a reposar y prohibiéndole cualquier tipo de actividad física o intelectual. Nada de hacer ejercicio, nada de escribir, nada de dedicarse a la pintura o cuestiones por el estilo. En la ficción del cuento de Yellow Wallpaper nos encontramos con una narradora anónima y es importante, como siempre suelo decir, que nos encontremos con un personaje anónimo, porque generalmente cuando ese es el caso hay una intención o una intencionalidad detrás de esto. Si es anónima esta protagonista femenina es quizá porque representa, al menos desde el punto de vista autorial, representa a todo un grupo de mujeres que estaban sometidas a este tipo de tratamiento. Como digo, es una narradora anónima que acaba de dar a luz un bebé y su esposo, que sí tiene nombre y se llama John, decide alquilar una casa durante 3 meses en el verano para que ella pueda descansar y mejorar, eso es lo que se espera, su estado psíquico después de ese parto que le ha causado un estado de depresión posterior al parto. No es casualidad que en esta historia el esposo, John, sea médico. Él, John, es quien toma todas las decisiones en lo que respecta a la salud de su esposa y ella no tiene nombre, pero tampoco tiene voz y tampoco tiene agencia en este sentido y en muchos momentos se la trata como si fuese una niña. Y vemos aquí dramatizada en esta historia la infantilización de la mujer por parte de la profesión médica a finales del siglo XIX y ya no solamente de la profesión médica, sino en este caso en la relación matrimonial por parte de su esposo. John decide que su esposa debe instalarse en una habitación del segundo piso de la casa
que había sido utilizada como cuarto de un bebé. De nuevo tenemos una alusión a la infantilización de la mujer en este caso, porque se la confina en una habitación que originalmente había sido un nursery, como se dice en inglés, es decir, la habitación de un bebé, y ahora pasa esta habitación de bebé a ser la habitación en la que va a transcurrir los días para esta protagonista, y es una habitación que a ella no le gusta porque sobre todo le molesta, o dice que le molesta, el papel de pared de color amarillo de la habitación, al que alude el título del relato, y también los diseños, en inglés la palabra es patterns, los diseños, los patrones, que se ven en el papel de pared. Y este papel de pared amarillo se convertirá en presencia constante en el relato, cobrando casi vida propia a ojos de la protagonista y afectando a la psique de la narradora en todo momento, porque sobre esto es sobre lo que más escribe. Pero por supuesto no está hablando solamente acerca de un papel de pared amarillo y acerca de los diseños que se ven en él, sino que habla de muchas otras cuestiones, como vamos a ver. Está aludiendo a muchas otras ideas. La protagonista se encuentra durante esos 3 meses al cuidado de su esposo, que suele estar ausente por causa de su trabajo. Recordemos que es médico y por tanto tiene pacientes y tiene que ir a visitarlos. Y también está al cuidado de Jenny, que es la hermana de su esposo y que suele dejarla tranquila la mayor parte del tiempo, con lo cual la narradora pasa mucho tiempo en soledad, y la estancia en la habitación, supuestamente por razón del descanso que le prescribe su esposo por su propio bien, según él lo presenta, se va convirtiendo poco a poco esa estancia en la habitación en un confinamiento en toda regla. La narradora se siente prisionera en ese espacio cerrado, y todas las súplicas de que la permitan salir o recibir visitas le son totalmente negadas. De nuevo, no es ella quien toma las decisiones, no se la considera, o por lo menos su esposo no la considera en buenas condiciones como para tomar sus propias decisiones, y según él dice, por su propio bien debe hacer ella lo que él le dice. Pero la narradora escribe sus pensamientos e impresiones en una suerte de diario. Y esto es muy importante. Esto nos recuerda, por ejemplo, a obras como Le Horla, el Orla, del francés Guy de Maupassant, bueno, a escondidas, la narradora, la protagonista, escribe en ese diario de manera semejante a como el protagonista de Le Horla dejaba también sus impresiones por escrito en esa obra de Maupassant, y así nosotros podíamos acceder a sus pensamientos y a sus sentimientos. Pero por supuesto la narradora en The Yellow Wallpaper lo hace a escondidas de su esposo, a escondidas de Jenny también, porque su esposo no quiere que escriba, supuestamente para evitar que esa actividad la excite demasiado y eso reduzca sus posibilidades de curarse. De nuevo, la idea es lo que se diría en inglés a rest cure, una cura de reposo en la cual esta mujer supuestamente no debería realizar ningún tipo de actividad intelectual ni física. La escritura, por tanto, el acto de escribir por parte de la narradora se convierte en una especie de desafío a esa autoridad médica de su esposo, y es la única manera de que los lectores podamos
acceder a los hechos o al menos a la visión que tiene esta narradora de lo que ocurre en el relato. De hecho, una cosa problemática de este texto es que solamente tenemos la perspectiva en primera persona de la narradora y no siempre podemos estar seguros de que lo que cuenta sea totalmente cierto o se corresponda con la realidad. Es una perspectiva distorsionada necesariamente y nos damos cuenta de ello porque la narradora comienza a hablar de lo que ve en el diseño del papel de pared amarillo, que se convierte en una obsesión a lo largo de todo el relato. Estudiar el papel de pared en diversos momentos del día, incluso en diversos momentos de la noche, también será su actividad principal. Empieza a fijarse en los cambios que piensa que se operan en ese diseño del papel de pared amarillo, con las diferentes luces que inciden sobre él a lo largo de las diferentes horas del día. También incluso habla del olor que a veces le parece que desprende ese papel de pared amarillo cuando hay, por ejemplo, cuando llueve afuera o cuando hay niebla. Y lo que hace es transcribir en el diario, poner por escrito sus impresiones, que cada vez son más vívidas, pero que cada vez son también más alejadas de lo que parece que puede ser la realidad material. Y ya digo que solo tenemos la perspectiva en primera persona de esta narradora, lo cual es problemático. Ella acaba viendo en el papel de pared la figura de una mujer que está prisionera en el papel o detrás del papel y que de vez en cuando sale del papel de pared y camina sigilosamente. La palabra en inglés es to creep. Camina sigilosamente por la habitación e incluso afuera en el jardín. Lo que ocurre en estos momentos es que se opera una transferencia de la protagonista hacia la figura de esta mujer que ella cree ver en el papel o detrás del papel o a veces caminando sigilosamente por la habitación. Hay una transferencia de la protagonista hacia la figura de esta mujer. Ella también se siente atrapada, también se siente confinada en esa habitación, sin otra cosa que hacer que estudiar día y noche, durante horas y horas y horas, ese papel amarillo y ese diseño que la obsesiona y transcribir, dejar por escrito esas impresiones en el diario. Y después de varias páginas de esto, porque esto ocupa la mayor parte del texto, la narradora va a acabar encerrándose en la habitación sin dejar que nadie entre en ella. Se encierra con llave en la habitación y cuando su esposo finalmente logra entrar, se la encuentra caminando sigilosamente. De nuevo tenemos la palabra to creep, el verbo to creep en este caso, como ella imagina que ve a la mujer atrapada en el papel de pared. Se completa, realmente llega a su punto culminante esa transferencia de la protagonista en la figura de esta mujer. Su esposo se desmaya al ver el estado de su mujer, que también es al mismo tiempo su paciente. No olvidemos que hay esa relación asimétrica entre el esposo y la esposa, porque el esposo es médico y no solamente es el esposo, sino que es el médico de su
esposa y está tratándola, y por tanto, de nuevo digo, hay una relación asimétrica entre ellos. Su esposo se desmaya al ver el estado en el que se encuentra su mujer, que no ha mejorado, y ella continúa caminando sigilosamente por la habitación de esa misma manera, sin preocuparse en absoluto del desmayo de su esposo. Eso, más o menos, de forma sucinta, es lo que ocurre en esta historia, que a mí me parece una historia interesante por varias razones que comentaré brevemente ahora para terminar este vídeo de análisis del papel de pared amarillo, de Yellow Wallpaper, de Charlotte Perkins Gilman. Pero me tomo primero un sorbo de este café y seguimos adelante hablando acerca de estos elementos que hacen que esta historia a mí me parezca notable, me parezca interesante. Tenemos, por ejemplo, un elemento gótico en esta historia, esa mansión vieja, abandonada durante mucho tiempo, en la que tiene lugar la trama. No es cualquier casa, no es cualquier edificio, no es cualquier mansión, sino que es una mansión que llevaba bastante tiempo abandonada. Ese elemento gótico de la mansión abandonada aparece en esta historia, que también tiene un elemento o varios elementos del relato de fantasmas o ghost story. Por ejemplo, las visiones que la protagonista tiene en la habitación con el papel de pared, con esa mujer que supuestamente está atrapada detrás de ese papel de pared. Todo ello contribuye a crear una atmósfera de tensión constante a lo largo de este relato breve, y también a crear suspense y a ir aumentando el suspense durante toda la historia, de una manera semejante a cómo ocurre muchas veces en las historias de fantasmas. De hecho, Lovecraft, en su Supernatural Horror in Literature, ese ensayo acerca del terror sobrenatural o del horror sobrenatural en la literatura, tiene palabras muy positivas para con Perkins Gilman y The Yellow Wallpaper, una historia que parece que a Lovecraft le interesó, le gustó entre las historias escritas aquí en los Estados Unidos, que él consideraba de horror o de terror sobrenatural. Tiene palabras muy laudatorias hacia este texto de Charlotte Perkins Gilman, en el cual, por cierto, y este es otro elemento importante, Perkins Gilman realiza una excelente caracterización psicológica de la narradora protagonista. La vemos paulatinamente deteriorarse desde un punto de vista psicológico. La cura de reposo, esa rest cure que le prescribe su esposo, que era la manera en la cual se trataba de curar sobre todo a las mujeres en este momento histórico, no surte efecto y no es la vía adecuada, que es uno de los mensajes de este texto por parte de la autora. La caracterización psicológica es uno de los puntos más positivos de este texto, uno de los elementos más notables de este texto, en el cual también se dramatiza la escritura como acto de desafío, como forma de dejar constancia del mundo interior del personaje protagonista, porque no olvidemos que si nosotros nos acercamos a este texto, veremos que accedemos a lo que ocurre a través de los pensamientos de esta narradora, y de esa manera, gracias a que ella escribe y reflexiona y deja por escrito sus visiones y sus opiniones acerca de lo que está ocurriendo, su acercamiento a la realidad en cierto sentido, pues así podemos nosotros acercarnos a ese mundo interior del personaje protagonista, que utiliza la escritura en cierto modo como una forma de desafío hacia
la autoridad, en este caso médica de su esposo, que pues insiste en el confinamiento de esta protagonista. Y finalmente queda claro, como hemos dicho al principio de este vídeo, que The Yellow Wallpaper es una reflexión y es una denuncia también sobre la situación de las mujeres, sobre todo de clase acomodada, a finales del siglo XIX. Se ve en este texto, se dramatiza en este texto cómo la protagonista y de la misma manera muchas otras mujeres de su condición en la época están tratadas como niñas. Hay una infantilización de la esposa, una infantilización de la mujer, sin agencia, sin voz, con problemas psicológicos que la institución médica no se toma en serio. Y ese tratamiento médico, psicológico que reciben, esa cura de reposo, queda claro en este texto que, en opinión de Charlotte Perkins Gilman, no surte efecto. Deja claro que desde su punto de vista existe un total fracaso de los tratamientos que estas mujeres, por diferentes cuestiones físicas, fisiológicas o psicológicas, este tipo de tratamiento no surte efecto en absoluto. Y ese es uno de los mensajes principales de esta historia de Yellow Wallpaper, que, como he dicho, se ha traducido al español, El papel de pared amarillo, y no es ni difícil de encontrar ni difícil de leer tampoco, y es una historia muy interesante que además tiene una relación directa con la experiencia vital de su autora, la estadounidense Charlotte Perkins Gilman. Termino así este vídeo en el que he ensayado un acercamiento crítico a este texto que recientemente he tenido la oportunidad de releer gracias indirectamente a una de mis alumnas en la universidad que lo utilizó como texto para compararlo con una película española que tuvimos la oportunidad de ver en el curso de literatura, no de literatura, sino de cine español que recientemente he enseñado en la universidad. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer este texto, ya sea en inglés o en traducción española. Si ustedes conocen The Yellow Wallpaper, el papel de pared amarillo de Charlotte Perkins Gilman, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece, si lo han leído, cómo es su acercamiento, desde qué supuestos se acercan ustedes a este texto, les parece interesante o no y por qué razones. Y yo, por supuesto, leeré los comentarios como siempre y los responderé convenientemente. Gracias, como siempre, por su atención. Este vídeo se grabó en Jackson, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, a mediados del mes de mayo del año 2022. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Les animo a que se acerquen a la literatura de Charlotte Perkins Gilman y en especial a este texto de Yellow Wallpaper, el papel de pared amarillo. Muchas gracias por sus comentarios, como siempre, muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.